Pueblo de María, un programa sobre las revelaciones y devociones marianas en el mundo, las apariciones, los mensajes, profecías y testimonios personales. Entre amigos compartiremos experiencias, inquietudes y milagros. Pueblo de María. Bueno, queridos oyentes de Pueblo de María, estamos acá con el padre Justo Antonio Lofeudo. Ustedes saben que el padre suele comentar algunos mensajes que son dados por la Santísima Virgen María en Medjugorje. Entonces vamos a referirnos especialmente como si fuese un resumen, digamos, de los últimos mensajes que la Santísima Virgen ha dado como la Reina de la Paz de Medjugorje. Muchas gracias, Padre Lofeudo, por tener la gentileza de estar otra vez con nosotros en Pueblo de María. Bueno, muchísimas gracias por poder comunicarme así con tantos, ¿no? A través de este medio. Padre, hubo un acontecimiento que obviamente se da todos los años, pero bueno, este año fueron 35 años de las apariciones de Medjugorje. Sabemos que ha concurrido mucha gente. La primera pregunta que le quiero hacer es, ¿qué es un llamado que está haciendo la Santísima Virgen en ese lugar? Evidentemente es un llamado como lo hace en todos los lugares, ¿eh? Lo hizo también en Garabandal. Ella habla al mundo, habla a un lugar determinado, pero de ahí difunde, irradia a todo el mundo. Y este es un llamado particular, diría, porque lo da la intensidad de las apariciones y la insistencia de los mensajes. Es como, no quiero decirlo, pero nos pone en esta actitud de pensar que es como un último llamado. Sobre todo lo digo no por lo que haya dicho la Virgen en Medjugorje, sino por lo que la Virgen dijo en Fátima, o más bien lo que Sor Lucía dijo cuando comentó en una carta diciendo que era en la batalla final la que se iba a entablar en estos últimos tiempos entre la Santísima Virgen y el demonio. Y que Dios, eso también fue dicho en Akita, en otras apariciones como Akita. Dios ha hecho todo, nos ha dado todos los medios, nos da la Iglesia, se ha dado a sí mismo, ¿no? Se encarnó. La encarnación es el último y principal, digamos, acto de esta historia salvífica que Dios ha desarrollado a través de la historia, ¿no? El culmen es justamente la encarnación del Verbo Eterno, del Hijo, y su pasión, es decir, su pasión, su resurrección. Es este evento pascual el que es el culmen de la salvación del hombre. Pero, como a través de la historia también esto ha sido negado, o sobre todo en este tiempo ignorado, y además donde en el propio medio que es el nuestro, que es el medio de la fe, hay mucha indiferencia, Dios en estos tiempos en que la fe se ha enfriado, pues envía a su Madre como último recurso, como diciendo, ya no hay más. Dios ha enviado a los profetas en el Antiguo Testamento, Dios ha enviado al Hijo, es decir, esa procesión, ¿no? El Padre envía al Hijo, el Hijo envía al Espíritu Santo, el Hijo funda la Iglesia es la presencia de Cristo, además, aquí sobre la tierra, por esta obra del Espíritu. Y el último envío es que el Hijo envía a su Madre. Envía a su Madre para que siempre el motivo es el mismo. Es la salvación de las almas. Es el llamado a la conversión, a cambiar de ruta, a acercarse a Dios para buscar realmente, para estar cerca de Dios y salvarse. Así que esto sí lo es, como no han sido los demás, pero esto es una forma, yo creo que más patética, más única, ¿no? Más especial. Padre, ¿qué palabra se le puede dar, por ejemplo, ahí en Argentina? Hay muchísimas personas que quisieran ir a Medjugorje. Por ejemplo, hay muchos que han visto esta película Tierra de María y sueñan, por así decirlo, poder ir a Medjugorje. Y
por otro lado, digo yo, ¿no? ¿Qué se le puede decir a esas personas que por ahí no tienen, bueno, que no tienen los medios económicos para poder ir a Medjugorje? ¿Qué se le puede decir a las personas que ansían ir a una aparición así como la de Medjugorje y que por ahí no tienen los medios económicos para ir? Hay dos cosas que se pueden decir, ¿no? Una que es digamos, la más razonable, sería decir, bueno, si no se puede ir, lo más importante, más que ir, es cumplir con los mensajes, es seguir. Hay muchos que siguen a Medjugorje sin nunca haber puesto pie en Medjugorje. Entonces, evidentemente, es un deseo legítimo el querer ir, claro. Uno quiere ir, por ejemplo, están los que quieren ir a Tierra Santa, y yo creo que todos que querrían ir o querríamos ir a Tierra Santa, ¿no? Lo primero que diría es, bueno, no importa, sí, pero mucho más importante es que el ir es el seguir. Para seguir, a veces uno no tiene que moverse, ¿eh? Yo seguramente puedo seguir más a Cristo desde una inmovilidad, estando en adoración frente al Santísimo, y ahí puede haber mucho más movimiento cuando yo estoy absolutamente quieto. Yo puedo estar muy de cerca de la Virgen y de todo lo que ella me está pidiendo cuando yo estoy haciendo realmente lo que ella me pide. En cambio, yo puedo haber ido y no cambiar mi vida y no acercarme por eso. Lo que pasa es que es lícito, no es más que lícito, se entiende, es comprensible que alguien quiera ir a un lugar así, una tierra bendita, un lugar donde la Virgen está apareciendo. Esa es la primera respuesta. La segunda respuesta es algo que yo lo he comprobado. Lo he comprobado cuando estaba en Argentina, de casos de personas que era absolutamente imposible que fueran. No tenían ningún medio, absolutamente ninguno, situaciones pero realmente más que críticas. Y que pidieron y les fue concedido y pudieron ir. Así que esa también es la otra, no desesperar. Si lo pedimos, la Virgen hace lo posible, hace de lo imposible posible. Y si no, pues tranquilos. Lo importante es cumplir, vivir los mensajes. Es como también el tema de la difusión. Yo recuerdo, hace mucho tiempo, Medjugorje dijo a la Virgen, lo importante no es difundir el mensaje, es vivirlo. Es decir, difundir el mensaje tiene su importancia, pero la mejor difusión que yo puedo hacer del mensaje es con mi propia vida, cuando yo doy testimonio. Lo más importante es la santidad. La santidad llama, la santidad atrae, la santidad a los demás los convence. Fijémonos, grandes santos que no se movieron de su lugar, al contrario, que vivieron en el desierto, por ejemplo, empezando por el Bautista. San Juan el Bautista no se movía del desierto, la gente iba al desierto. El poder de atracción, porque Dios los endereza, los dirige a las personas que están en búsqueda de Dios, a donde Él está de una forma presente muy fuerte, muy particular. También fue el caso de los padres del desierto, y de San Antonio Abad, y de todos ellos que la verdad es que sabían decir, movía a la gente a donde ellos estaban. Y bueno, ni que hablar en los últimos tiempos de San Pío de Pietrelcina, ¿no? Perdido allá en el sur de Italia, en un convento, y la gente de todas partes iban a visitarlo. Eso para decir que la importancia de la santidad irradia hacia los demás. Entonces la gente, cuando ve que alguien realmente está viviendo, si alguien vive realmente en profundo, en el corazón, porque fíjate esto también, la Virgen, uno dice, bueno, ¿cuáles son los mensajes? El núcleo, se ha hablado de las 5 piedritas, etc. Bueno, se habla de la oración, se habla del ayuno, se habla de la penitencia, o sea, la confesión, se habla de la lectura de la Biblia, se habla de la Eucaristía, obviamente, y se habla de la oración, creo que dije, ¿no? Bueno, los 5. Pues cuando se habla de la oración y cuando se habla del ayuno, hay que agregarle algo. No una oración cualquiera, no un ayuno cualquiera. Lo que la Virgen pide es el ayuno del corazón y la oración del corazón. Por lo tanto, lo que la Virgen está pidiendo es el corazón. Los demás son medios, pero lo que ella quiere es el corazón. Lo que Dios quiere es que ese corazón de piedra se vuelva corazón de carne, ¿no? Como dice en Ezequiel. Es decir, transformar ese corazón. Entonces, ese corazón, cuando se va transformando, porque va viviendo en lo profundo, eso es una forma
de acercamiento primero a la Virgen, a donde ella está, aunque uno viva geográficamente muy distante, y por otro lado es un punto de irradiación y de referencia para muchos, para que ellos también se acerquen. Padre, y antes de introducirnos directamente un poco así como a la exégesis de los mensajes, de los últimos mensajes que ha dado la Virgen en Medjugorje, la pregunta que le hacemos es la siguiente: ¿qué es lo que está pasando con esta misión de la Virgen en estos lugares tan especiales? Por ejemplo, tenemos el caso obviamente más evidente ahora, que sería Medjugorje, como en la otra época fue Fátima, Garabandal, Lourdes, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿La Virgen que está aburrida en el cielo y viene a visitarnos? ¿Qué es lo que está pasando, Padre? Que ella está transformando, y está transformando las vidas, y está salvando. Ella está demostrando que es corredentora, es decir, que es la que coopera en forma excelsa, magnífica, a la salvación de su Hijo. Y cooperó en todo momento, cooperó desde la Anunciación, de ese largo sí que se prolongó desde ese momento para siempre. O del otro momento culminante de eso sí es en el momento sacrificio del Hijo, donde ella también está ofreciéndose. Entonces ella es la que ayuda a la salvación en una forma eminente, digamos, para decirlo de alguna forma. Pues lo que está ocurriendo en Medjugorje es que las vidas se van transformando. Ahí lo que ocurre son milagros. El milagro más grande, el más importante de todos, es el milagro moral. Es el milagro de un cambio de una vida. Es el más difícil también, si se quiere. Hay milagros, ha habido milagros físicos, corporales, pero lo más importante son estos espirituales. Es decir, son estas conversiones, personas que cambian radicalmente su vida. Y muchos en lo profundo, y muchos mantienen esto, ¿no? Siempre está la libertad del hombre, ¿no? En todo. Pero hay un impulso, hay una gracia enorme, muy fuerte, que hace que las vidas se cambien. Que una vida que de pronto ignoraba a Dios y vivía sin Dios, de pronto no tiene una sed enorme de Dios y bueno, y hace una vida, comienza a hacer una vida santa. Eso se manifiesta sobre todo, creo que, bueno, Juan Pablo II decía, este Santo Papa, decía, Medjugorje era el confesionario del mundo. Es que ahí son larguísimas las colas. Yo estuve viviendo en Medjugorje unos meses como sacerdote, además, por lo tanto me pasé muchas horas, pero muchas horas, en el confesionario, confesando. Y a veces hasta las 2 de la mañana me tocaba. Ya no había casi nadie, y bueno, siempre aparecía alguien, y no. Y uno veía personas que 40, 50 años, toda una vida, que no se habían confesado, o que sí, pero confesaban lo que nunca habían confesado. ¿Y qué puede producir esto? La gracia, nada más que la gracia. Por lo tanto, esto es lo que está transformando. El plan de Dios es un plan universal, pero parte siempre de lo personal. Por eso, la primera insistencia para la conversión es la del pecado. Si nosotros no sabemos que somos pecadores y que tenemos pecados personales, no pecados sociales que me diluyen en la responsabilidad, sino yo he pecado y concretamente en esto, y yo me acuso de esto que he hecho, de este mal que he hecho, y que he perjudicado a tantos, y me he perjudicado yo, porque por supuesto el mal siempre es así, ¿no? Pues si yo esto no lo reconozco, evidentemente no puede haber conversión. La palabra conversión va siempre acompañada de esa noción de pecado, sino de qué me voy a convertir. Este es el drama de ahora. Por eso la Virgen llama cuando nosotros en la Iglesia deberíamos estar llamando. Deberíamos estar hablando de la salvación de las almas. Deberíamos estar hablando de que son muchas las almas que se pierden. Deberíamos estar hablando de la realidad tremenda, aunque no haya que insistir, centrarse en eso, porque evidentemente el mensaje no es eso, pero sí decirlo, y sí está en todos los evangelios, la presencia terrífica del infierno, de que las almas pueden perderse para siempre. Y entonces eso nos tiene que llevar al celo
por la salvación de las almas. Y nos lleva, ¿por qué la salvación de las almas? Porque existe el pecado personal. Y Dios quiere mi transformación, quiere que yo reconozca, que cada uno de nosotros reconozcamos nuestras situaciones de pecado, nuestras miserias, para que las confesemos, para que con ánimo contrito, compungidos, vayamos a confesarla. Decía, creo que San Ambrosio, que la verdadera confesión, la buena confesión, comienza con las lágrimas y termina con las lágrimas. Comienza con el llanto de quien se siente miserable, que siente que el mal ha anidado en su corazón, que ha hecho daño a otros, a sí mismo, y ha ofendido sobre todo a Dios. Porque el primer mal es ese, la ofensa a Dios. Y por eso llora esa situación y muestra su dolor, su compunción. Así comienza y termina con el llanto de la alegría, del gozo de haber sido perdonado por Dios. Ahora, Padre, quisiéramos entrarnos directamente en los últimos mensajes de Medjugorje. Usted ha escrito una especie de comentarios respecto a estos últimos mensajes y nos gustaría que nos hable de lo mismo. Si usted es tan amable, por ejemplo, nos podría leer alguno de estos últimos mensajes de Medjugorje y después comentarlo. Bueno, uno que fue impactado mucho, yo creo, a todos, y que muchas preguntas hicieron, fue el mensaje del 2 de junio. Y la Virgen dijo lo siguiente: queridos hijos, como madre de la Iglesia, como vuestra madre, sonrío viéndolos cómo vienen a mí, cómo se reúnen en torno a mí, cómo me buscan. Mis venidas entre vosotros son prueba de cuánto los ama el cielo. Dios les señala el camino a la vida eterna, a la salvación. Apóstoles míos, ustedes que se esfuerzan por tener un corazón puro y a mi Hijo en él, están en el buen camino. Ustedes que buscan a mi Hijo, buscan el buen camino. Él dejó muchos signos de su amor, dejó la esperanza. Es fácil encontrarlos, están prontos al sacrificio y a la penitencia, y tienen paciencia, misericordia y amor por su prójimo. Muchos de mis hijos no ven y no escuchan porque no quieren hacerlo. No aceptan mis palabras y mis obras, y sin embargo es a través de mí que mi Hijo llama a todos. Su Espíritu ilumina a todos los hijos con la luz del Padre Celestial, en la unidad del cielo y la tierra, en amor mutuo, porque el amor llama al amor y hace obras más importantes que las palabras. Por ello, apóstoles míos, oren por vuestra Iglesia, ámenla y hagan obras de amor. A pesar de ser traicionada y herida, ella está aquí porque viene del Padre Celestial. Oren por sus pastores para que en ellos puedan ver la grandeza del amor de mi Hijo. Gracias. Bueno, dice mucho, ¿no? Dice muchísimo, daría para horas. Yo me querría centrar, no sé, es como que hay dos partes que se pueden dividir, ¿no? Para mí diferenciadas. En la primera parte nos reasegura acerca de la bondad del camino que hemos emprendido, siguiendo al Hijo, que es el camino, el único camino, el camino, la verdad y la vida, es Jesucristo. Entonces ese camino de conversión es un camino de seguimiento de Cristo, la secuela de Cristo. Y eso implica un camino de llevar la cruz. Y llevar la cruz, ¿qué significa? Aceptación del sacrificio, de penitencia, de un esfuerzo por purificar el corazón. Esa purificación del corazón, además, se realiza sacramentalmente en buenas confesiones. No en que yo voy a alargar una listita y no cambio nada. Eso no tiene ningún efecto. Incluso puede llegar a que no reciba el perdón. Si yo no tengo compunción, si no tengo dolor por el pecado, si yo voy al confesor como si fuera un psicoterapeuta, ¿no? Y a justificarme, eso lo digo porque se da mucho. Bueno, yo no fui yo, yo voy ahí y digo, yo me acuso de esto y yo soy responsable de esto. Pero si voy a buscar, no sé, alguien, un sacerdote que me dé la razón y hablar además encima del pecado de otro, sino del mío, pues eso no funciona así. Eso no es un camino penitencial, eso no es un camino de conversión. La Virgen, ni de purificación del corazón. La Virgen habla de purificar el corazón. Y nos habla de paciencia, que es una virtud que tenemos que, como todas las virtudes, que trabajar sobre ella, como también sobre la humildad,
como también sobre la prudencia, todas esas grandes virtudes, y la misericordia, el amor. Todo eso hace que en el fondo nos convertamos en lo que ella quiere, apóstoles de María. Yo decía, ¿no? Anteriormente estaba diciendo, es la línea del envío, uno envía a otro. El Padre envía primero a los profetas, pero bueno, luego en esta historia de la salvación, que es el culmen de la historia de la salvación, el Padre envía al Hijo. El Hijo luego envía al Espíritu Santo, que viene por el Padre y por el Hijo. Y luego María es la enviada de la Santísima Trinidad, ¿no? Es la enviada de estos tiempos. Y la Virgen envía a sus apóstoles. Ella los prepara a través de este camino de conversión, de este primer llamado a la conversión, a que la sigan. Por eso todo esto tiene un sentido de que no es una sola aparición, es todo un camino a través de 35 años de preparación. Son generaciones, más de una generación la que ha ido formando, 2, 3 generaciones, que ha ido formando y que son sus apóstoles de estos tiempos. Pues esa es la primera parte, ¿no es cierto?, donde nos complacemos bastante, ¿no?, al leer este mensaje o al escucharlo, porque la imaginamos sonriendo mientras ve como una madre, ¿no?, que se acercan sus pequeños, la buscamos y queremos aferrarnos a ella para que nos proteja, para que nos guíe. Pues eso es lo que está ocurriendo en Medjugorje, justamente. Los que van en peregrinación, y lo que decíamos, los que sin peregrinación física peregrinan en el espíritu, en el alma. Van allí porque se acercan a ella. Bueno, esa es la primera parte. La segunda es, para mí, neta, la diferencia. Fijémonos que primero se da a conocer como Madre de la Iglesia. Que yo recuerde, en 35 años no ha habido una mención así. Porque, bueno, Madre de la Iglesia es un título que lo tiene, que le corresponde, ¿no? Sin lugar a dudas. Fue proclamada en el Concilio Vaticano II, Pablo VI, Madre de la Iglesia, y todos se pusieron de pie y aplaudieron, ¿no? Porque es Madre de la Iglesia, no hay duda. Pero yo creo que eso se conecta, el comienzo, cuando se da a conocer como Madre de la Iglesia, para hablar de esta Iglesia, para decir que tenemos que orar por la Iglesia, que es la Iglesia de Cristo, tenemos que amarla y tenemos que hacer obras de amor. El amor se manifiesta en obras, no en declamaciones. Es decir, yo digo, bueno, amo a la Iglesia, pues tengo que obrar en consecuencia. Si yo amo a la Iglesia, tienen que ser obras de amor. Y esas obras de amor, ¿cómo se manifiestan? Por ejemplo, en un sacerdote, en ser un instrumento de salvación, en configurarme con Cristo y en ser instrumento de salvación de las almas. Ese es el amor, ese celo por las almas, para que no se pierdan, ¿eh? Como hizo el buen pastor, ¿no es cierto?, ser pastor. Y dice, a pesar de traicionada y herida, ella está aquí porque viene del Padre Celestial. Fijémonos, viene del Padre Celestial, es fundada por Cristo, es siempre lo mismo, ¿no? La Iglesia es una institución divina, no es humana. El problema es pero ¿qué la hace la institución divina? ¿Qué hace que la Iglesia sea institución divina? El Espíritu Santo que habita en ella. Entonces, y eso viene todo de Dios, todo emana del principio, que es el Padre. Pues esta Iglesia, que es santa, y que está aquí, y que está para la salvación de los hombres, ese sacramento, fundamentalmente, ¿dónde está aquí para salvar a todos los hombres? Pues es traicionada y es herida. Constantemente lo ha sido. Pero como la Virgen habla para este tiempo, hay que entender que lo que está diciendo es que ahora está siendo herida y traicionada. Y esto yo creo que no hay que escaparle a la verdad. Y cuando se la hiere, sin duda es que es el pecado la que hiere a la Iglesia. Yo me acuerdo, eso lo mencioné, ¿no?, el Papa Benedicto, cuando fue en su viaje a Fátima,
que fue en mayo del 2010, un viaje por otro lado sorpresivo, no estaba en el planteo de nada. Ahí eso también nos da que pensar, nos tiene que dar por qué va él de golpe a Fátima. Yo creo que va un poco para reparar. Cuando en el 2000 habían dicho que bueno, que era todo que se refería al pasado, de pronto él va ahí y dice no, está abierto al futuro. Y tiene que ver con el Papa y tiene que ver con lo que va a acontecer. Es decir, que no ocurrió lo que ahí se dijo, sino que, mejor dicho, lo que ahí se dice no es algo que haya ocurrido, sino que va a ocurrir, que está en proceso además. Es decir, se ve una gran persecución, incluso cruenta, y donde se ve, bueno, un obispo vestido de blanco, que creen ellos que es un papa. Llama la atención que hayan dicho un obispo vestido de blanco, y habla del papa, ¿no? Y habla del martillo y todo eso. Bueno, él va ahí y además de eso habla de una realidad aterradora que había que aceptar. Dijo él, la mayor persecución de la Iglesia, hablando justamente de esta persecución, no viene de afuera, sino que los sufrimientos vienen de adentro, de adentro, del interior de la Iglesia, del pecado que existe en la Iglesia. Estas palabras, por supuesto, de iglesia traicionada y herida, sí, nos entristecen, pero no nos sorprenden. Desde el comienzo fue así. En el primer colegio de los apóstoles, que eran los obispos hoy, estaba Judas. Y siempre ha habido Judas, quienes la traicionaron. Incluso algunos que quisieron reformarla, pero desde afuera, no desde adentro. En este momento me viene a mi mente Lutero. Dentro de poco van a cumplirse 500 años de Lutero. Y Lutero también traiciona a la Iglesia. Al comienzo, con el tema de las indulgencias, por ejemplo, que había un tráfico de indulgencias, tenía razón. Y había que reaccionar. Pero se fue, pasó al otro lado. Y no solo produce el cisma, sino que produce herejías, ¿no? Entonces, ese es el peligro. Terminar en la herejía, que a veces es peor que el cisma, Entonces, si ya está al comienzo y a través de toda la historia, Estado, no olvidemos que en todo siempre está la libertad del hombre, ¿no? Y en esta libertad del hombre, aún un hombre que ha sido elegido por Dios, y pienso en el sacerdocio, y de ahí en más a todas las demás grados, además de, bueno, el próximo grado, no demás, que es del orden sagrado, que es el del obispo, pues, como se dice, ¿no? También pues, se puede traicionar a Cristo. ¿Y cuándo el hombre traiciona la elección de Dios? Cuando en el corazón del hombre anida la soberbia, anida la ansia de poder, la riqueza. Eso le pasó a Judas, ¿no? La codicia, también la envidia, cuando afán de dominio, bueno, poder, ¿no? Cuando no se siente amor por la verdad, y entonces ahí se manifiesta en intenciones que no son puras, que no son claras. Los malos sentimientos oscurecen a las virtudes, las hacen vanas. Y es cuando Satanás va tomando poder, posesión de ese corazón, e inspira la conducta. Y ahí está la traición, Por eso digo, así es, eso que pasó con Judas se ha ido manifestando y sigue ocurriendo. Y yo creo que la Virgen nos está alertando al decir eso. Y nos alerta a todos como fieles, y nos alerta a los pastores, en el mínimo grado que es el mío, al mayor, para decir atención, no herir a la Iglesia, no traicionar a la Iglesia, no herir a Cristo, no traicionar a Cristo. ¿Cómo se manifiestan hoy esas heridas, esa traición? Traición es cuando se niega o se distorsiona la palabra de Cristo. La palabra de Cristo es clara. Y cuando yo distorsiono esa palabra, la estoy traicionando a Cristo. Cuando yo distorsiono las enseñanzas de Cristo, estoy distorsionando, estoy traicionando. Cuando no lo anuncio como el único Salvador, cuando bajo a pactos, desciendo a pactos, por ejemplo, un falso ecumenismo. Un falso ecumenismo.
donde, bueno, parecería que hay distintas formas de llegar a la salvación, distintas vías de llegar a Dios, hay que respetar a cada una, yo no puedo imponer nada, como si yo impusiese algo. Nosotros no imponemos, en todo caso proponemos la verdad, la decimos. Nadie obligamos a creer en Jesucristo, pero tenemos que decirlo. Si no decimos, si no manifestamos, si no anunciamos al Salvador y cuál fue su obra de salvación, que está en la cruz, y sus enseñanzas, que están en los evangelios, y que está en todo el magisterio de la Iglesia, pues entonces estamos traicionándolo de alguna forma, claro, porque no estamos diciendo la verdad, porque estamos bajando a pactos, descendiendo a pactos por otros motivos, lo que sea. Pero el ecumenismo pasa por la verdad, no puede haber, no se puede, digamos, parcializar la verdad o dejar en parte la verdad afuera para unirnos, porque el objetivo no es la unión en sí misma, la unión por la unión en sí. Los mafiosos también se unen, para hablar de un caso extremo, pero lo que importa es unirse en la verdad, y hundirse en la bondad, y hundirse en el amor. ¿Y qué amor y qué bondad puede haber si no está la verdad completa? Si Cristo no está en todo, si yo lo presento para unirme como que no es el Hijo de Dios, pues no, yo estoy traicionando a la Iglesia, estoy traicionando a Cristo. Entonces, esa verdad, también traicionar es banalizar los sacramentos, presentándolos en el fondo como inútiles, ¿no? Desacralizándolos. La clave de todo, yo creo que en el fondo, siempre tiene que ser la Eucaristía. De todos los sacramentos es la Eucaristía el centro, porque es Cristo mismo. Cada sacramento transmite la gracia, ¿no? Gracia santificante. Pero es vehículo. Pero la Eucaristía es además el autor de la gracia, es Cristo mismo. Entonces cualquier ataque a la Eucaristía, que aunque sea no directo, me debe alertar, porque es una traición y grave, muy grave. Yo no puedo dar la Eucaristía a quien está en estado de pecado porque estoy cometiendo un sacrilegio. Y si yo, al que comete el sacrilegio, porque se la doy, y el otro está cometiendo el sacrilegio porque está en estado de pecado mortal, si yo además al otro le estoy diciendo, no, haces bien en tomar la comunión, te va a hacer bien porque además es un fármaco, es tu remedio, si estás débil. Estos son los sofismas, esta es la trampa, de decir, no, pero claro, si el que necesita la medicina es el enfermo. No, momento, no es así, eso es una trampa. Yo no puedo dar la Eucaristía a quien realmente está en estado mortal, porque eso ya lo dice San Pablo, estará comiendo su propia condena. No, lo estoy llevando a eso, yo estoy pecando, yo soy responsable de esa alma, de la perdición de esa alma, y yo me pierdo con ella. El que busca el remedio es aquel que quiere sanarse. Pero aquel que no quiere sanarse no puede buscar ningún remedio. Si yo sigo en un estado de pecado mortal, quiere decir que no me quiero sanar. Yo acudo al remedio, que es el gran fármaco divino, la Eucaristía, cuando yo estoy dispuesto a sanarme. Hago mi parte. Pero padre, acá le voy a poner algo en el medio, y es la misericordia. ¿Cuál es la verdadera misericordia? ¿Se está entendiendo mal? ¿Hay como una confusión respecto a esto? ¿Qué nos podría decir? Bueno, que la misericordia siempre está en la verdad, y la verdad está en la justicia de Dios. Dios es misericordioso porque es justo. En Dios no hay división, no es que por un lado es misericordioso, por otro lado es justo. Por lo tanto, la justicia es lo primero que debemos ver. Es decir, para decir que hay misericordia, o para decir, mejor dicho, que yo puedo acceder a la misericordia, lo cual es una verdad absoluta, porque Dios, Dios tiene las puertas de la misericordia abiertas a todos, siempre, pero para acceder a esa puerta yo tengo que reconocer mi miseria. No es que yo entro directamente y paso por la puerta de la misericordia, como puedo pasar por una puerta jubilar, ¿no? Y ya está, y con ese acto ya estoy perdonado. No. Yo atravieso la puerta de la misericordia de Dios, accedo a esa misericordia de Dios,
en la medida en que yo me reconozco miserable y busco su perdón. Entonces, no hay una misericordia así barata, ¿no? A título total, no sé cómo llamarla, pero una tipo baratija, ¿no? Que se da sin nada. No, esa misericordia tiene el precio de mi arrepentimiento, de querer recibirla para cambiar de vida. Es decir, la misericordia está vinculada a la conversión, mejor dicho, a la respuesta de conversión que yo tengo que hacer. Si no, es como tomar el pelo, ¿no? Decir, no, Dios es misericordioso, yo hago lo que quiero, total, Dios me va a perdonar. No, eso es tomar el pelo, eso no solo es poco serio, sino que al final se va a mostrar trágico. Padre, en uno de los mensajes, si bien habla de la iglesia traicionada, también habla de una iglesia herida. ¿Usted nos puede aclarar un poquito, a ver qué es lo que quiere decirnos la Madre con eso? Sí, bueno, intento. Probablemente quiere decir mucho más, pero espero no estar desviado en lo que ella nos quiere transmitir. Por ejemplo, creo que decíamos de traicionada también, yo creo que la traición es la banalización de los sacramentos. Habíamos comentado de la Eucaristía, y también hay otro, que me parece que hay otro error que ahora se oye, decir, somos todos hijos de Dios, y eso también va por ese falso ecumenismo, ¿no? No, hijos de Dios nos hace el bautismo. Yo por el bautismo puedo decir Padre Nuestro. Es el bautismo el que me hace hijo de Dios. Porque fíjate qué ocurriría. Si todos somos hijos de Dios, entonces ¿para qué me voy a bautizar? Entonces el bautismo no hace falta. Si es el bautismo que me hace hijo de Dios, ¿para qué? Si yo ya soy hijo de Dios sin el bautismo. Esto es terrible también, ¿no? ¿A qué nos lleva? A la destrucción del sacramento, a la destrucción de toda la iglesia. Pero yendo a la pregunta específica que me haces. Bueno, herida, por ejemplo, yo pienso ahora en la iglesia herida, y pienso en la iglesia de Oriente. Digo la iglesia de Oriente, me refiero no solo a la de Irak, no solo a la de Siria, con todo lo que está ocurriendo, sino también a la iglesia china. En cuanto a la China, uno tiene que hacer referencia siempre a ese gran cardenal, que ya debe ser nonogenario, que es el cardenal Zen, que no se rinde, maravilloso el cardenal chino. Y con respecto a la iglesia de Oriente, ha habido incluso compatriotas nuestros, ¿no? Del Verbo encarnado, sacerdotes y religiosas, una religiosa al menos, que nos han mostrado la realidad de lo que está ocurriendo ahí, con ese Estado Islámico que ha sido un invento, y que un invento trágico, que está llevando a la muerte. Entonces, esa iglesia de golpe se siente abandonada, siente que ve que sus hijos los masacran, los mutilan, los decapitan, las mujeres son violadas, esclavizadas, los niños decapitados, los pastores y obispos, sacerdotes torturados, por odio a la fe en Cristo, el odio fidei, ¿no? El odio a Cristo. Ellos lo viven como una traición de una madre, la madre iglesia, que no defiende a sus hijos. Porque nadie dice nada. Ahora, no se escucha una defensa. A los primeros refugiados fueron los cristianos. Tampoco se pidió por ellos. Es decir, una iglesia que sufre sola y que se ve en ese abandono, incomprendida. Eso es una herida. Yo creo que también la traición y la herida van juntas, ¿no? Eso también no me cabe duda. Pero todo esto tiene un clamor y no se puede callar. Todo silencio en estas circunstancias es cómplice de la apostasía, es cómplice de la degradación. Por eso los pastores deben hablar, sobre todo todos, empezando por los obispos, no deben callar. Deben siempre denunciar el mal, iluminar con la verdad a los fieles, esto siempre.
y no debemos nunca descender a la tentación de ser alabados por el mundo. El Señor dijo que, al revés, ¿no? Bueno, dijo, ay de vosotros cuando seáis alabados, ¿no? Cuando todos hablen bien de vosotros. Los mismos hicieron con los falsos profetas. Debemos aceptar el martirio del rechazo. Eso es lo que nos corresponde, ¿no? A todos. Y pedir al Espíritu Santo en este tiempo que nos dé la luz para en momentos de oscuridad, en momentos de confusión, poder ver la verdad y proclamar esa verdad, transmitir esa verdad. Y por otro lado, que nos dé también la fortaleza para soportar todo lo que estamos viviendo y lo que se vendrá encima. Bueno, Padre, le agradecemos muchísimo el haber podido aclararnos todo esto, y si es tan amable nos puede dar una bendición. Sí, con mucho gusto. Invoco la intercesión y la protección de María Santísima, de esta Madre que no se desinteresa de sus hijos, que por lo contrario nos está mostrando su cercanía con estas apariciones, y en el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os bendigo a todos. Muchas gracias, Padre. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Pueblo de María, un programa sobre las revelaciones y devociones marianas en el mundo. Las apariciones, los mensajes, profecías y testimonios personales. Entre amigos compartiremos experiencias, inquietudes y milagros. Pueblo de María.